Entonces vamos a reiniciar con la actividad que estaba previsto para esta jornada, ¿no? Continuamos con el tema de los factores materiales en el sistema vial y lo hemos definido adicionalmente. Ya hicimos el estudio precisamente del factor humano, en este caso el factor material precisamente. Dentro de una categoría, probablemente lo podríamos determinar como los más importantes de tránsito. ¿Por qué? Porque es ahí donde y cómo se presenta o podemos hablar de la esencia mismo, de la razón, de la naturaleza, del tránsito en su esencia, ¿no? De la razón de ser del tránsito en su esencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de las vías terrestres, por donde van a circular los vehículos. Estamos hablando de los elementos que necesitan una conducción de diversos tipos, ¿no? Fundamentalmente de un conductor. Y estamos hablando también de las reglas que marcan y disponen y señalan precisamente su cumplimiento para evitar precisamente lo que en un inicio nosotros nos habíamos referenciado, bajar los índices de siniestralidad y mejorar, por supuesto, la seguridad conforme a una buena práctica de la cultura vial en el tránsito. En este caso tenemos que referirnos fundamentalmente, en este caso, a las vías. Hablando de las vías, fundamentalmente, y presentándoles a ustedes un criterio un poquito condensado de la misma, tenemos que están estas determinadas justamente acondicionadas para la circulación tanto de vehículos como de peatones, inclusive de animales, en algunos casos particulares. Se considera la vía toda carretera, camino, calle, avenida y un lugar donde nosotros creemos que tenemos la posibilidad de circular en un vehículo. Claro está, también vamos a determinar qué tipos de vehículos pueden circular dentro de la vía pública o de una vía de orden privado. En este caso tenemos que reconocer que fundamentalmente las vías van a tener una clasificación principal. Obviamente esto podría variar de acuerdo a los autores, investigadores, encargados de especialistas en materia de tránsito, que justamente nos indican que inicialmente tenemos vías urbanas y rurales. Tenemos también que referirnos a las vías perimetrales, que no están consideradas ni como vías urbanas, ni tampoco como carreteras. Y tenemos también anexo a los caminos públicos la presencia, la existencia de una autopista, donde, por ende, tenemos accesos restringidos, tenemos dirección del tránsito justamente controlada, tenemos altas velocidades y donde las cuales probablemente como conductores se nos está prohibido cierto tipo de maniobras, justamente por la seguridad que se estaba acabando de manifestar, ¿no? Entonces, lo urbano se complementa siempre con lo rural. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de urbano? Cuando decimos urbano, es todo aquello que está dentro de una ciudad o de una población. Por lo tanto, la vía urbana va a ser precisamente aquellas vías que están dentro de un centro poblado o de una ciudad de la cabecera cantonal, ¿no? Es decir, la zona periférica queda totalmente deslindada en este tema porque guardan diferentes características lo que son las vías urbanas como las periféricas o las rurales, ¿no? En este caso tenemos que manifestar que la vía por su, bueno, se clasifica por tres factores, por su estructura fundamentalmente, por su afluencia vehicular y dado por el sentido de circulación. Ahora bien, ¿qué institución o qué organismo determina precisamente esta diferenciación de las vías en el territorio urbano? Una unidad de planificación, una dirección de gestión de transporte y tránsito de los GATS municipales, que son fundamentalmente aquellos encargados de la gestión de tránsito, y en este caso nos habla de la estructura y la clasifica inicialmente en calles y avenidas.
¿sí? Tenemos precisamente calles y avenidas de acuerdo a la estructura. En el caso de las calles, es la composición más simplificada de lo que es la zona por donde van a circular los vehículos. Es decir, esta está compuesta, ya vamos a ver también las partes de las vías, ¿no? Está compuesta fundamentalmente por la calzada y precisamente por las aceras. Es la definición más concreta y concisa de lo que podemos decir de calle. Obviamente es de orden público, sirve para la circulación de los vehículos y está conformada fundamentalmente por la calzada, por donde van a circular los mismos, y por las aceras o veredas por donde se hace uso exclusivo de parte de los peatones. Tenemos también que decir que de acuerdo a la estructura, hay que hablar de las avenidas. Obviamente, retomando el criterio, tenemos que son vías urbanas, precisamente públicas, que por lo general tienen una división en la parte central. Esta división en la parte central, que precisamente determina la separación de los sentidos de circulación, pueden tener una avenida con doble carril de circulación o doble sentido de circulación, porque incluso los sentidos de circulación pueden tener uno o dos o más carriles, dependiendo de cómo se haya establecido la planificación para la estructura de esta vía. Y precisamente esta parte que la divide no es una parte imaginaria, es una parte que se la construye, que se implementa precisamente en la zona urbana y se denomina parter, o asimismo lo llaman isla de seguridad, y también se conforma o se convierte precisamente en una de las zonas adicionales de seguridad de los peatones para determinados cruces. Obviamente, obviamente estos parteres que también existen en otro tipo de vías no van a permitir un cruce indebido de peatones cuando estas vías son de circulación de alta velocidad, es decir, solamente dentro de la ciudad. De considerar lo necesario, estas podrían también prestar facilidades para hacer una zona de seguridad de los peatones, aunque hay que tener en consideración y en cuenta que inclusive aquí en la ciudad también tenemos y contamos con una zona de seguridad adicional, que son precisamente los pasos peatonales, precisamente construidos, implementados en lo que son las avenidas en la ciudad, ¿no? Tenemos otra de las clasificaciones que hemos encontrado pertinente, prudente y necesario respecto de las vías urbanas, de acuerdo a su afluencia vehicular. De acuerdo a su afluencia vehicular, depende, como les digo, de la propia planificación de los entes municipales, de la forma en que se lleva el tránsito en las zonas urbanas, y tenemos que considerar igual que en este sentido tenemos dos tipos de vías de acuerdo a la afluencia vehicular. Aquellas vías principales o longitudinales, ¿sí?, que atraviesan la vía en sentido norte-sur o sur-norte, y también tenemos las vías consideradas secundarias o transversales, aquellas que van de este a oeste o de oeste hacia el este. En el caso de la ciudad de Riobamba, para que nosotros nos vayamos haciendo una idea un poquito más clara, y la mayoría de ustedes son de acá y conocen la ciudad, precisamente las calles longitudinales son, a decirlo con ejemplo específico, ¿no? La calle Primera Constituyente, la calle 10 de Agosto, la calle Guayaquil, la calle José Joaquín de Olmedo, la calle José Veloz, la calle José de Orozco, entre otras, ¿no? En ese sentido se consideran longitudinales. Aquellas que, de no existir la presencia de un semáforo, tienen preferencia de vía, en las cuales un conductor tiene que detenerse. En cambio, son las vías secundarias o vías transversales. Entre ellas, partamos, ustedes conocen claramente el edificio de la institución sindical. La primera calle que tenemos es la calle Tarqui, ¿no? Tenemos, siguiendo en el sentido de la circulación de los vehículos, tenemos la calle 5 de Junio, la calle Eugenio Espejo, la calle Cristóbal Colón, la calle Juan Larrea, la calle España,
la calle García Moreno, la calle Pichincha, la calle Vicente Rocafuerte, la calle Carabobo, por decir, entre las que podemos ejemplificar respecto de lo que se trata de una vía longitudinal o principal y de una vía transversal o secundaria. Nos habíamos olvidado también, de acuerdo a la estructura, también tenemos calles a libre condición. Podemos decir que tenemos, por ejemplo, la calle, se me ocurre una de estas, la calle Argentinos, la calle Ayacucho, Venezuela, ¿no? Son precisamente de un solo sentido de circulación. Y ejemplos de avenidas, por ejemplo, en la ciudad de Riobamba, que es la que yo personalmente, particularmente conozco, tenemos la avenida de la Prensa, que es la que se va por la terminal terrestre. Tenemos la avenida Unidad Nacional, la que precisamente nos conduce desde el parque infantil hacia el parque vial, donde ustedes van a hacer las prácticas de conducción. Otra avenida también, el tramo desde el ingreso al aeropuerto hacia el redondel del Colegio Militar, es la Avenida de los Héroes. Tenemos precisamente este tramo, asimismo, desde aproximadamente la calle Rocafuerte y Venezuela, da inicio, nace la avenida Antonio José de Sucre, precisamente hasta la avenida Edelberto Bonilla, salida a Guano. Estos como los primeros y principales ejemplos, ¿no? Anteriormente también se conocía a la avenida Edelberto Bonilla por el lado oeste de la ciudad y a la avenida 9 de octubre en el sector oeste de la ciudad como circunvalación. Pero dado el crecimiento demográfico, dada la expansión de la ciudad, con o sin planificación, con o sin estudio, precisamente dejaron de llamarse como vía circunvalación. Más bien estamos a la espera de que haya un determinado estudio y había un pequeño bosquejo del estudio para la nueva avenida Ecuador o la nueva circunvalación para la ciudad de Riobamba. Entonces esperamos que justamente se dé esta alternativa para descongestionamiento precisamente de tránsito. Y hablando de descongestionamiento también dentro de la clasificación, nos debemos de referir en la siguiente característica que habla respecto de los sentidos de circulación. Y precisamente a ese tema me voy, ¿no? En el tema de la clasificación de las vías urbanas por el sentido de circulación, tenemos que decir de la misma manera, estas serán de uno o de doble sentido. ¿Sí? Estos pueden tener uno o más carriles de circulación, hablando tanto de calles como de avenidas. Por ejemplo, inicialmente teníamos la calle Carlos Zambrano, tenemos la calle, también la calle Uruguay, la calle, que en ciertos tramos también son de doble vía, la calle José Veloz, no es avenida, no puede considerarse avenida bajo ninguna naturaleza, y hablamos precisamente de las avenidas, ¿no? Por decirlo menos, volvamos al caso de las avenidas. La salida a Quito, la avenida Antonio Luis Arzaburo, que parte precisamente desde el paso elevado que se construyó a la altura del Colegio Riobamba, para dar justamente alcance a la avenida Monseñor Leonidas Proaño, conocida como Bypass, que justamente el bypass es un paso lateral o puede considerarse también una vía perimetral. Y por el otro lado oeste de la ciudad tenemos aquella que parte precisamente desde el sector del redondel colindante a la gasolinera del sindicato de choferes hacia el sector de la Media Luna. Aquella vía se denomina Pedro Vicente Maldonado, ¿no? Entonces hemos dado algunos ejemplos obviamente de la ciudad que nosotros conocemos, ¿no? No podemos aventurarnos a nombrar calles o circunstancias o características particulares precisamente de la geografía urbana de otras ciudades. Respecto del punto siguiente, en el cual ustedes también tienen un gráfico que se les presenta a consideración de ustedes, la vía urbana, tanto como la vía rural también, tienen sus partes. Y la primera, por decir no la más fundamental, diríamos así, porque es precisamente por sobre la que están
circulando los vehículos es la calzada. En el caso de las vías terrestres urbanas, la calzada precisamente en su mayoría, por no decirlo 99.9%, precisamente cuentan con su capa de rodadura de pavimento o de asfalto o también de hormigón armado. Tenemos aquí en la ciudad de Riobamba igual. Tenemos también vías adoquinadas, ¿sí? Inclusive también zonas regeneradas donde existe la capa de rodadura con piedra que le consideran colonial y que no han procedido a retirarla por respeto precisamente al cuidado del patrimonio en la ciudad. Pero por lo general aquí tenemos calles empedradas, calles adoquinadas con adoquín ornamental, calles asfaltadas, y precisamente eso es lo que compone la calzada de una vía. Precisamente también esta puede tener bordes de centro y aceras también, ¿no? Entonces, hablando de aquella calzada, es precisamente la zona de circulación. Habrán unas zonas libres que a continuación nos vamos a referir, que por ejemplo son las bermas, ¿no? Las bermas están por fuera, por la parte exterior de los límites de los carriles de circulación, que lo delimitan, como ustedes pueden ver en la gráfica, esta línea blanca que es continua, ¿no? ¿Qué más tenemos acá que mencionar? Tenemos respecto de los carriles, algo les había dicho, los carriles de circulación, y precisamente es un espacio que se delimita para la circulación dentro de una calzada, ¿no? Ustedes pueden ver acá en la gráfica de la misma manera, aquella línea blanca entrecortada es la que delimita los carriles de circulación. Entrecortada delimita límites de circulación. Entre, digo, una línea continua determina el fin de la calzada de la vía, ¿no? Tenemos el partel, que como igual les había estado manifestando antes, se consideraría como un divisor natural de los sentidos de circulación de las vías, pero dado la circunstancia, si nos encontramos con un tipo de vías de esta característica, como está en la gráfica, creo yo y considero yo que iría en contra de lo que hemos manifestado, la seguridad de los usuarios, en este caso los peatones, ¿no? Entonces hay que considerar precisamente que los parterres son de mucha utilidad, de gran utilidad en zonas urbanas donde el límite de velocidad justamente sea moderado, precisamente por eso. Tenemos también que hablar de las aceras o veredas, como ustedes lo conocerán, precisamente por donde nosotros caminamos, nos movemos de un lugar a otro, realizamos nuestras actividades cotidianas en la ciudad, están en la parte externa de nuestro portal, de nuestra casa, sí, precisamente estas cumplen una función, ¿no? Delimitan lo que es la calzada con precisamente la zona de circulación de los peatones. Tiene bordillos entre la acera y la calzada y precisamente está en un nivel un poquito más elevado, ¿no? Es una grada que justamente le permite y le brinda la seguridad al peatón. Las intersecciones es justamente cuando nosotros nos encontramos con el cruce de dos o más ejes de vía. Volvamos a la casona sindical, calle Primera Constituyente y calle Tarqui. Ahí tenemos una intersección, justo donde se cruzan los dos ejes, ¿no? El eje de la vía principal, el eje de la vía longitud transversal, perdón, forman una intersección, ¿no? Que conocemos comúnmente como cuatro esquinas, ¿no? Se forman cuatro esquinas, esa es una intersección. En zonas donde existe precisamente semaforización dentro del mobiliario urbano para la circulación, para la seguridad vial, nosotros nos podemos encontrar claramente con una zona o paso cebra, zona de seguridad peatonal o paso peatonal también se le conoce. Precisamente esta debe estar marcada particularmente de acuerdo a la normativa, tiene unas longitudes ya preestablecidas
sobre la calzada y donde la cual el peatón se siente seguro precisamente para cruzar. ¿Qué es esta línea de parada? Es una línea transversal, atraviesa toda la calzada en la medida de lo posible, está pintado 1 metro por delante de lo que es el paso cebra y es una manera de advertirle a nosotros los conductores precisamente que debemos detenernos por precaución momentáneamente hasta que los señores peatones hagan el respectivo cruce de las vías, ¿no? Esto precisamente se pinta antes del paso cebra. Cuando ya entremos en el tema de las señales de tránsito, vamos a mostrarles imágenes un poco más específicas en caso de que esta explicación no sea clara, ¿no? Hablamos de los badenes también dentro de las vías partes de las vías, y en este caso, hablando del badén personal y particularmente yo en nuestra ciudad no la he visto. Yo he visto en las zonas del litoral, en las zonas de las ciudades amazónicas, precisamente son una especie de canalito, de cunetita, en una sección transversal, adosado precisamente al bordillo, entre el bordillo y la calzada, que dan la utilidad de recoger lo que son las aguas lluvias y transmitirlas y llevarlas hacia los sumideros, hacia las alcantarillas, como una zona de descarga. Tenemos a continuación también que hablar del contén o lo que se conoce como bordillo. Quienes no hemos conocido un bordillo, ¿no? Y de hecho en el parterre tenemos el bordillo que le está precisamente bordeando, rodeando al mismo. Esa estructura que tiene un espesor de 10 a 15 centímetros, que tiene un alto de 18 a 20 centímetros para protección de los peatones, que es construido en piedra, en prefabricado o en hormigón armado, precisamente se denomina bordillo y es aquel que separa la acera de la calzada, ¿sí? Tenemos el portal precisamente es lo que les indicaba anteriormente, ¿no? Lo que está es el límite, es el lindero entre lo público y lo privado. Es decir, usted pasa, atraviesa el portal, está ingresando a su propiedad privada, está ingresando en una institución pública, privada, financiera, de servicio, una institución educativa, etcétera, ¿no? Y precisamente define como tal que a partir del portal no se puede ingresar con ningún vehículo motorizado o no. Existirán y se proveerán de los respectivos parqueaderos, estacionamientos, precisamente para todo tipo de vehículos, ¿no? Entonces, hablamos del portal, es precisamente el ingreso hacia una infraestructura precisamente construida. Hablamos también del paso a desnivel como parte de la vía urbana. En esta imagen no contamos con un paso a desnivel. Considero que era necesario para esta característica de la vía que está ilustrada en la gráfica. Y por supuesto, consideramos de dos tipos, tanto el paso peatonal a desnivel elevado o también subterráneo. Lastimosamente, en nuestra planificación urbana, en las ciudades del Ecuador, no he visto, hasta hoy, yo no he visto un paso peatonal subterráneo. A no ser que con la implementación del metro en la ciudad de Quito se estén haciendo, pero yo personalmente no lo he visto. Y en la ciudad de Riobamba nosotros contamos con contados pasos a desnivel. Me parece que 4. Uno en el ingreso a la Universidad Nacional de Chimborazo, ¿no? Otro en el ingreso a la Escuela Politécnica de Chimborazo, otro en el ingreso a la Unidad Educativa Capital del Mundo Chiriboga, y otro en las inmediaciones de la terminal terrestre interprovincial. No tenemos más. Lamentablemente, como ustedes alguna vez comentaron, probablemente por el tiempo que se invierte, por la inseguridad que nos dan esas estructuras, porque muchas personas han sido sujetos de acoso, etcétera. Inclusive la limpieza también está descuidada en estas estructuras. Precisamente es por eso que no nos atrevemos a hacerle y a darle uso, a pesar de que a cierto modo nuestra propia vida esté corriendo un altísimo riesgo. Sin embargo, de aquello no utilizamos
y tengamos en cuenta que es una de las obligaciones de los entes proveerlas, construirlas precisamente para brindar seguridad, en este caso, ¿a quiénes? A los peatones. Y finalmente, dentro de las partes de las vías urbanas tenemos las ciclovías. Y hay que decir que, bueno, se hizo el intento acá en la ciudad de Riobamba. Probablemente no está cumpliendo efectivamente su finalidad. Ciclovía, exclusivamente para las bicicletas, un circuito independiente que no interrumpa con el tráfico de los demás vehículos, que en ciertas partes representa un alto riesgo de accidentes, que muchas de las ocasiones se preocuparon más de determinar los límites, los linderos con unas ciertas estructuras que son monumento a otro tipo de cosa que no es inteligente, obviamente, no está pensado para los usuarios, y nos olvidamos más bien de preocuparnos de que estas no deben estar frente al portal de una casa, a donde se ingresa a una institución, a donde se ingresa al garaje de un domicilio, a donde precisamente hay cruces por redondeles, pasa por vías transversales, y nos hemos descuidado y nos hemos olvidado de proveerle a esa ciclovía lo que necesita para brindar seguridad. Justamente la señalización tanto horizontal y fundamentalmente vertical, que yo por lo menos no lo veo, no lo encuentro. Y hablábamos también de la clasificación de las vías, y algo les decía yo de la vía perimetral también. Esta vía perimetral se va a encontrar fuera del perímetro urbano, pero va a tener una pequeña característica, o sí, una pequeña característica, porque de hecho no es un efecto. Sería aquellas que justamente sirven para descongestionar el tráfico, sobre todo pesado. Como ustedes pueden ver, esta es una imagen tomada precisamente de una ciudad en el Ecuador, en la cual nos podemos dar cuenta que precisamente por donde está dirigiéndose este vehículo extra pesado, sí, precisamente esa es la vía perimetral. Es un paso lateral. De hecho, aquí en la ciudad de Riobamba sí tenemos nuestro paso lateral, ¿no? Entre el sector de la conocida como la Media Luna hasta donde estaba el monumento anteriormente de Alberto Bonilla, no está al momento, está ubicado en otro sitio. Hasta ese sector, eso lo podemos considerar como paso lateral, la avenida Monseñor Leonidas Proaño. Pero hay una cosa característica que estoy observando yo finalmente. Están haciendo un desvío por una vía mucho más externa, lamentablemente, que deja un poquito que desear, genera inconvenientes, molestias, gastos innecesarios, sobre todo a los señores transportistas, y como les dije, incomodidad también a los pasajeros. No es una vía adecuada por la que les están desviando a los vehículos de transporte público, interprovincial sobre todo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ojalá sustenten esa decisión en base a algún estudio técnico, y sobre todo inviertan o invirtamos como ciudad en una infraestructura totalmente adecuada y que hable precisamente de el desarrollo que buscamos siempre cuando una administración se hace responsable precisamente del andamiaje de una ciudad, ¿no? No solamente convertirse en, por ejemplo, en agencia de empleos del el municipio de Riobamba, ¿no? Y estas cosas técnicas, por ejemplo, han desechado a un costado y precisamente no han hecho algo que reciba, por supuesto, los elogios y el reconocimiento de la ciudadanía, ¿no? Volviendo al tema principal, la vía perimetral, como les dije, no se puede considerar como carretera, no es carretera, es un paso lateral y tampoco está dentro de la zona de perímetro urbano. Descongestiona, ¿no? Ejemplo, en la ciudad vecina de Ambato, sí tenemos 2 tramos de vías perimetrales que en efecto sí logran el objetivo del descongestionamiento vehicular, ¿no? Y con una infraestructura sumamente muy buena y que da gusto movilizarse por esas vías de primer orden, ¿no? Por decirlo menos.
Tenemos que hablar también de las vías terrestres, como las vías rurales. Esto, por supuesto, ¿no? Yo les decía, había lo que es urbano y el resto lo complementa lo rural. Es decir, lo que no está dentro de una ciudad, dentro de la concentración, dentro de lo que se considera totalmente urbano, concentración de población, lo que está fuera de aquello, lo que ha crecido con un desorden, lo que ha sido fruto de asentamientos, de tráfico de tierras, etcétera, no, es justamente lo que está fuera de los límites urbanos y a donde no llega precisamente la infraestructura, lamentablemente, ¿no? Hablamos también de la vía rural en sí como tal, que precisamente, más por el contrario, cumple con una función y una finalidad, que es unir puntos desde los más cercanos que están en los centros poblados hacia las zonas más distantes, más alejadas, recintos, parroquias, comunidades, caseríos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se hace también una clasificación de la vía rural desde el nivel más alto de la jerarquización. Tenemos vías rurales internacionales, que son precisamente las que van a unir o comunicar dos países fronterizos, ¿no? El paso al norte con el vecino país de Colombia, en el puente de Rumichaca, y en la parte sur, en el sector de Arenillas, con el vecino país de Perú. Ahí tenemos nosotros que ver precisamente lo que cuenta la vía rural internacional. Una vía rural nacional o carretera también se le denomina. Carretera nacional es la que sirve para comunicar los puntos más importantes de un país, por ejemplo, cabeceras provinciales, cabeceras cantonales, inclusive también cabeceras parroquiales, que son puntos precisamente a través de los cuales se estableció el cruce de estos caminos. Van a tener grandes longitudes, sí, por supuesto, porque como les digo, unen los principales puntos, ¿no? Ya vamos a tener también la concurrencia de otro tipo de caminos, o la red vial primaria, o la red vial colector en el Ecuador, que precisamente son caminos auxiliares que van brindando la posibilidad de que sectores un poquito distantes a este recorrido de las vías rurales nacionales cumplen precisamente con la función de unir varios poblados a este sistema principal de vías, ¿no? Tenemos también las carreteras regionales o vías rurales terrestres regionales, como ustedes gusten, aquellas que justamente van a comunicar una población con otra de la misma región. Por ejemplo, tenemos la troncal amazónica y bueno, en nuestra región, de acuerdo a la división administrativa, no existe, no ha existido, tal vez probablemente por falta de recursos económicos. Nosotros estamos en la zona que comprende las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Y yo en lo personal no he visto que exista una troncal que una a esta zona, ¿no? Todas las vías, de hecho, son eh, troncales que unen las capitales de las provincias y nada más, ¿no? Pero un circuito como tal de vías, de caminos que pertenezcan a nuestra región, yo en lo personal, créame que no lo he visto, ¿no? Pero es bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque en cambio, en otras provincias que forman parte de la Amazonía, por ejemplo, o en el mismo archipiélago de Galápagos, también contamos nosotros con troncales regionales, ¿no? Eso ya vamos a mostrar precisamente en un mapa de la red vial estatal, de acuerdo al inventario que se ha hecho, se ha realizado por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a la ley del Sistema Nacional de la Infraestructura de Transporte Terrestre, que es la vigente para estos casos. Tenemos también de que clasificar dentro de una vía rural a las vías o carreteras locales, o vecinales también se les denomina, ¿no? Que justamente son aquellas que sirven para trasladarnos de una población, centro parroquial, comunidad, precisamente a los centros más recónditos, a los lugares más apartados,
Muchas de las ocasiones estos son pequeños senderos en algunas de las ocasiones que se han ido mejorando con el paso del tiempo a través de autogestión, a través de la gestión de los entes superiores, probablemente asignando alguna partida presupuestaria y han permitido que se haga una realidad de sueño de muchos habitantes que están en las zonas más alejadas, más recónditas, como les digo, del país. Igual, de la misma manera análoga como habíamos hablado de las vías urbanas, tenemos también las partes para las vías rurales. Muchos de los conceptos o de las partes, ustedes se van a dar cuenta que se repiten para este caso, ¿no? Y aquí también nosotros hemos incorporado imágenes que hablan de nuestra realidad actual de las vías rurales en el país, ¿no? No todas cuentan con su capa de asfalto, no todas cuentan con su revestimiento de adoquín, muchas están a nivel de base, ¿sí? Con este material de lastre, que probablemente en épocas invernales sufre pequeños daños y ahí es cuando nuestras poblaciones en algunas de las ocasiones también quedan incomunicadas. El objetivo de construir vías, de construir caminos, de carreteras, es precisamente comunicar, generar una manera de producción estratégica. Son las carreteras en todos los países, así se han considerado, y acá nosotros estamos todavía como instituciones, como gobernabilidad, estamos dejando todavía una materia pendiente para con los ciudadanos en particular, ¿no? Hablando de la calzada, en el caso de las vías rurales, como dije, puede ser pavimentada, adoquinada o solamente encontrarse a nivel de afirmado. Justamente sirve para la circulación de los vehículos, inclusive animales, acá también circulan bastante. El carril, como se les mencionó, es precisamente el espacio limitado, delimitado dentro de la calzada. Tenemos también los cruces. Los cruces son muy comunes en las vías rurales. Son accesos a un recinto, a una comunidad, a un complejo industrial, a un complejo turístico, etcétera, ¿no? A una fábrica, ¿no? Entonces, estos precisamente son los cruces que son, o podemos decirlo que es una intersección entre dos más vías de uso público y también privado. Puede ser en ingreso a una finca, una hacienda, una propiedad, etcétera, ¿no? Una planta productora de, de balanceados, no sé, se me ocurre dar como ejemplo aquello, ¿no? Entonces, tenemos que hablar precisamente de los cruces. Hablamos de ciertas características más que partes en las vías, que son aquellas conocidas como cuestas, cuestas en ascenso, cuando vamos en el sentido de subida, o por supuesto también bajadas en descenso, cuando percibimos y nos damos cuenta como conductores que vamos bajando de nivel, ¿no? Precisamente ese es el objetivo. Hay que hablar como otra de las partes fundamentales de las vías, las bermas, o también son conocidas como espaldones. Y para eso volvamos a la gráfica de acá. Ustedes pueden ver en el extremo derecho de la imagen la parte que se denomina berma. Esta en muchas de las vías rurales inclusive puede estar a nivel de base. No puede ser asfaltada o con, lo que está es confirmada, dependiendo de los recursos económicos. En algunas vías consideradas como principales o secundarias hasta terciarias, podríamos decir que nos encontramos con estos pequeños espacios conocidos como pasos laterales adyacentes a la carretera, que justamente sirven para una parada de emergencia o que usted se detenga para realizar algún cambio en algún elemento de su vehículo o sustituya una rueda, etcétera. Por normativa tiene que existir esta berma. Tenemos también que hablar de los andenes, ¿no? Es precisamente, para mí, en lo personal, el andén es parte de la berma, ¿no? Porque la berma como tal puede tener aquí a grosso modo, se me ocurre dar una dimensión, ¿no? Puede tener hasta unos 2 metros de ancho la berma, pero lo que no sucede en cambio con el andén,
la exigencia, por el tema económico también, como les digo, por el uso. El andén por lo general toma ese nombre precisamente por los peatones que circulan por esa vía. Aunque yo también les había manifestado un poquito mi desacuerdo en el que, salvo que sea un caso particular, peatones estén circulando por vías rurales, ¿no? Porque muchas de las ocasiones algunos conductores, no todos, es un minúsculo grupo, pero un conductor que no sepa las reglas de circulación podría traer como consecuencia accidentes fatales y podría invadir esa zona que es por naturaleza zona de seguridad para los peatones, que son andenes, ¿no? Es como ustedes pueden darse cuenta igual en la gráfica, lo que queda para libertad de circulación o para parada de emergencia por la parte externa de la línea blanca, ¿no? Ese es precisamente el andén. Tenemos las cunetas, que son prácticamente ya unas implementaciones en hormigón simple, perdón. Precisamente estas son unas secciones de orden de tipo triangular, ¿no? Pero sin el tercer lado de esta figura geométrica, que recogen precisamente lo que son las aguas lluvias, otro tipo de desperdicios. Obviamente no es recomendado tirar basura en las cunetas porque se taponan las alcantarillas, porque algún momento se inundan también las vías. De hecho, por eso es que nosotros tenemos inundaciones en los centros poblados, atándonos un poquito, porque precisamente no están diseñadas para arrastrar sobre su sección precisamente productos sólidos, ¿no? Solamente están diseñadas para la recolección de fluidos, en este caso, agua lluvia, tal vez algún desborde de un canal de riego que se encuentre en la parte superior de estas vías. Son rurales, ¿no? Por lo tanto, acá hay muchas personas que cuentan con canales para regar sus plantaciones, ¿no? Entonces hay una pequeña interacción entre estas cunetas, canales de riego, y se evita con eso también el deterioro de la vía. Me olvidaba, también las cunetas pueden ser de suelo natural, ¿no? A través de una pequeña excavación que se realiza a máquina o a mano, están por debajo del nivel de la calzada y ayudan también para que en época invernal, sobre todo, no haya deterioro en las vías, ¿no? Esa es una precaución que también deben tener los respectivos organismos que están a cargo de la rectoría de las vías en sus jurisdicciones. Hay una más que parte, una característica que la considero fundamental y por eso no quería dejar de hablar de ello, de la curva y de las rectas, ¿no? Las curvas es cuando usted como conductor está cambiando la dirección. Tenemos por lo general este tipo de curvas más frecuentemente en la zona montañosa de la sierra, ¿no? La topografía así lo da. Resulta a veces inclusive muy costoso realizar grandes excavaciones para dar, entre comillas, supuestamente facilidad a los conductores. Considero yo que un equilibrio entre curvas y rectas en el trazo de una vía nos mantienen alertas, porque de pronto unas vías demasiado rectas le aburren, le duermen al conductor, es una rutina repetitiva. Entonces también es bueno que en las vías exista tanto lo que son cuestas, bajadas, curvas, rectas y algo que tengo acá también, ¿no? Lo que son los cambios de rasantes, lo que se considera el respectivo gradiente, que es una pequeña inclinación de las vías, justamente por la topografía misma del camino. Usted siente que va circulando hacia un costadito, ¿no? Como que se inclina con su vehículo. Esas son las respectivas gradientes que también tienen la geometría de las vías. Y por supuesto, hay características muy importantes y valga la pena también decirlo. Hay zonas características donde tenemos curvas de visibilidad totalmente reducida. Me atrevo a decir, porque lo conozco, en el sector de la vía La Arenal, de persistente presencia de neblina, en la vía hacia el litoral, cuando usted ya está atravesando, me parece, Payatanga, y ya
o el sector de los Santiagos, por ahí, ya tenemos presencia de una densa neblina. Cuando también está dirigiéndose al sector del Austro, usted ya atraviesa Palmira, Palmira, ¿no? Ya atraviesa esos puntos, usted ya se encuentra precisamente con una densa neblina que en primer lugar no le permite ver la vía en su totalidad, no permite diferenciar si hay una curva. Al vehículo que viene detrás suyo tampoco le permite distinguir su paso. Hay que guardar muchísimo cuidado. Obviamente no nos corresponde esta observación, pero sí creo necesario. Hay que moderar la velocidad para circular en estas circunstancias. También cuando tenemos el cambio de rasante y hay una visibilidad reducida, es decir, no vemos a una distancia suficiente como para saber si podemos realizar la maniobra del adelantamiento sobre otro vehículo, si podemos invadir el carril momentáneamente. Y es importante que tengamos en cuenta estas consideraciones para poder conducir de manera responsable, ¿no? Esa es la palabra, de una manera responsable. Y finalmente tenemos dentro de las partes de las vías también, vías rurales, también existen ciclovías, ¿no? Deben haber, de hecho, ciclovías. Y muy poco también es la atención que se da aquí en el país. Me parece, salvo que ustedes conozcan otra, yo la única ciclovía que he visto es en la vía La Costa, la única que yo he visto. Y también dentro de las vías rurales está dentro de sus partes, dentro de sus componentes. Y vaya la oportunidad para decirlo también, cuando hemos viajado por el tramo concesionado por la Pana Vial entre, bueno, Riobamba, Ambato está un poquito descuidado. Hablemos con un poquito de precisión. Ambato, Quito, seamos concretos. Allí existe precisamente verdaderas autopistas, a través de las cuales, inclusive también ingreso a la capital, ¿no? La autopista General Rumiñahui. Tenemos vías de varios carriles precisamente separados por los parterres centrales, sin que haya la posibilidad de que se cruce, precisamente con un acceso regulado, demasiadísimo regulado, y para ello se descongestiona a través de los pasos laterales, de los intercambiadores, y en los cuales usted, como conductor responsable, debería prohibirse o privarse precisamente de estacionarse, ¿no? Salvo que exista un carril de descanso a través de bermas o espaldones, o exista un lugar donde usted pueda llegar y descansar, no es recomendable estacionarse en las autopistas. ¿Por qué? Porque son vías justamente de circulación alta, ¿no? Altas velocidades. Eso en cuanto tenía que ver al tema que teníamos que mostrarles a ustedes. Ahora bien, dentro de lo que es el inventario de la red vial estatal que les muestro a consideración, este mapa vial, la nomenclatura nos indica que las vías primarias son aquellas que tienen su simbología de color azul y las troncales o vías secundarias o vías colectoras son aquellas que están marcadas con el logotipo de color verde. Cada uno tiene su numeración, un símbolo característico y por supuesto, claro está, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hizo el inventario respectivo en el cual, de acuerdo a lo que es el tráfico promedio diario anual, es decir, la cantidad de vehículos que circulan desde la mínima clasificación que tenemos los caminos locales, ¿no? Con 452 kilómetros. Por acá circularán menos de 100 vehículos. Por las vías vecinales o caminos vecinales, entre 100 a 300 vehículos. Tenemos en el Ecuador aproximadamente 22.154 kilómetros. En los caminos terciarios tenemos una circulación entre 300 y 800 vehículos, los caminos secundarios entre 800 y 1000 vehículos, por supuesto, los que superan esta cantidad ya son los caminos primarios. En su totalidad, en el Ecuador, todo el inventario de las vías nos manifiesta, nos arroja un resultado de que tenemos 43.000
200, redondeemos, ¿no? 43.200 kilómetros de vías en todo el territorio nacional ecuatoriano, continental e insular. ¿Sí? Eso en cuanto tiene que ver al inventario que se ha realizado. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos símbolos, no? Por ejemplo, me permito mostrarles a ustedes, obviamente son 12 las vías primarias en el Ecuador. Probablemente la que más hayamos circulado nosotros será la E35, que es precisamente la E35, es la troncal de la sierra, ¿sí? Que tiene como característica de su simbología el cóndor. Esta es la que transita prácticamente todo el eje longitudinal del Ecuador, para que ustedes lo vean acá mejor en el gráfico, que viene, atraviesa desde Rumichaca al norte, hacia Macará al sur, pasa precisamente por las ciudades de Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja, y tiene una longitud de 781 kilómetros, ¿no? Tenemos, como les decía, también la troncal amazónica, que por su nomenclatura es la E45. Tiene como símbolo gráfico el tucán, ¿sí? Atraviesa precisamente General Farfán, Nueva Loja, Tena, Puyo, Macas, Zamora, y tiene una longitud de 701 kilómetros. Otra de las troncales, podemos hablar de la Panamericana Sur, la E50, transversal sur, que es precisamente la que atraviesa Nueva Loja, Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto, y tiene una longitud de 85 kilómetros dentro de la red vial de vías primarias. Ahora bien, tenemos las que se pueden decir secundarias o colectoras. Estas igual tienen su respectiva nomenclatura, color verde, tienen, ya no cuentan con un símbolo gráfico y son aquellas conocidas como, ustedes pueden leer, vías colectoras. Por ejemplo, no sé, alguna que nosotros hayamos circulado, vamos viendo la vía colectora, el Triunfo Alausí, esa está en nuestra provincia y llega a la provincia de Guayas. Esta aproximadamente tiene una longitud de 190 kilómetros. En su debido momento, inclusive en épocas de manifestación social, cuando ha habido los derrumbes en la vía principal, muchos de los conductores se han dirigido por esta vía, ¿no? Por la vía colectora El Triunfo a la UCI. Existe también una vía colectora Durán, kilómetro 27, ya más o menos ya saben por dónde estoy. Precisamente circula Guayaquil, Durán, Naranjal, tiene una longitud de apenas 10 kilómetros. Otra de las vías colectoras, probablemente por las que asumo, pues probablemente ustedes ya hayan tenido la oportunidad de haber circulado por otros sectores, por otras latitudes, probablemente ustedes conozcan más del Ecuador que yo. Entonces tenemos, por ejemplo, que hablar de la vía colectora Guayabamba, Santa Rosa de Cusubamba, ¿sí? Esta vía tiene una longitud de 6 kilómetros. Tenemos también una vía colectora en la parte sur del país, ¿no? La E69. Es la vía colectora Catamayo-Macará, Catamayo-Cariamanga-Macará. Tiene una longitud de 147 kilómetros. Otra, para no terminar tan al azar este asunto, ¿no? Sino con datos verídicos. Tenemos, dice la vía colectora Ventanas Guaranda, la E464. Dice que circula por Ventanas de Chandía, Guaranda, y tiene una longitud de 53 kilómetros. La vía colectora Puerto Inca, Cuenca, tiene una longitud de 119 kilómetros. Todo esta información ustedes prácticamente la pueden encontrar en la página institucional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la cual precisamente está
inventariado todo lo que ha sido una síntesis de información del aspecto físico de la red vial para precisamente analizar lo que son las características, ¿no? Por ejemplo, yo les había hablado en este esquema de que tenemos, por ejemplo, las vías primarias y secundarias van a ser los caminos principales que registren el mayor tráfico vehicular. Por lo tanto, ahí está precisamente relacionado con la cantidad de kilómetros que intercomunican a las capitales de provincia, capitales de cantones, puertos de frontera internacional, puede ser aduana o sin aduana, y también a los grandes y medianos centros de actividad económica, ¿no? Como les dije, el tema del tránsito, el tema de la infraestructura vial es, por decirlo menos, un tema estratégico que nunca debe estar subestimado por alguna política de gobierno que esté a cargo de la administración de un país, ¿no? Tenemos también que decir, bueno, ustedes se habrán preguntado, todo este inventario de vías, ¿están asfaltadas? Lamentablemente y penosamente no. Solamente el 12% de esta red vial está pavimentada, un 57% está con superficie de rodadura afirmada y lamentablemente tenemos un 40% más o menos que precisamente está con caminos de tierra, un poquito agrestes, en condiciones precarias, caminos terciarios y vecinales también, como ustedes pueden ver en la gráfica, y justamente se trataría de que en la medida de lo posible los entes encargados pongan un poquito más de atención e inversión en este camino. Aunque la normativa, en cambio, nos indica que probablemente no es recomendable de acuerdo a los estudios que tienen que hacerse previamente a la construcción de una vía, la inversión, porque sería muy costoso el tema de mantenimiento. Dado por eso, probablemente sea esta la situación por la que los organismos seccionales no han hecho una inversión. Algo que también quería decirles, pero bueno, fuera de